Compatriotas, buenos días. Después de una semana que me di de vacaciones, hoy vuelvo con ustedes a compartir las temáticas complejas de lo que significa de la vida del país. Lo primero que quiero hablar con ustedes es de una de las principales deudas sociales, una de las situaciones más complicadas que en este momento tiene el país, es el problema de la administración de justicia. Obviamente que esto es secuela de 16, 17 años de abuso, manejo desvergonzado, grosero de la sumisión del Poder Judicial, la manipulación de la administración de justicia por parte del MAS, básicamente de la gestión de Evo Morales, y que Arce no ha quedado ajeno a esa situación, sino que ha ido profundizando más esta situación. Hace algunos meses, el Consejo de la Magistratura, que es el ente que tiene que ver con la designación, fiscalización, procesamiento de los jueces, se quejó de que existían fallos constitucionales que beneficiaban a los jueces y por tanto no podían procesar a ningún juez, etcétera, etcétera, porque estaban institucionalizados. La semana pasada, el viernes más precisamente, en un acto que no tiene moral porque es violentatorio a lo que implica el derecho constitucional y la constitución política del Estado, dos representantes de órganos de cada uno de los estados, porque existe división en cuanto a la administración de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo a cargo de Lima y el Consejo de la Magistratura, conjuntamente anunciaron que van a institucionalizar 489 juzgados en el país. Primero, que no había ninguna razón ni el porqué para que el Consejo de la Magistratura, cuya sede de ellos es Sucre, debería haberlo hecho de sus propias oficinas porque es una atribución propia de ellos, sino que tuvo que hacerlo en La Paz al lado del ministro de Justicia, que en la verdad es el ministro de la manipulación y de la injusticia. Este ministro está propiciando, supuestamente, y ha indicado en varias oportunidades, es más al comienzo de la gestión de Arce, de que había la voluntad de reformar, de reestructurar el sistema judicial en nuestro país. La situación que no pasó absolutamente nada. Llevan 2 años y lo único que ha hecho es profundizar la manipulación, la sumisión del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa institucionalizar a 489 jueces en el país? Significa que a esos jueces, que han sido los peores jueces, los más serviles, los más sumisos, los más manipulados y los más corruptos, les van a dar ahora un título de que van a ser totalmente titulares y por tanto inamovibles. Los van a institucionalizar. Van a dejar de ser suplentes o interinos para ser simplemente ahora ya jueces titulares. Y obviamente que ahí sí no los vamos a poder mover ni siquiera con grúa. Así que se dan cuenta que estamos cada vez mucho peor. Si esos 489 jueces son institucionalizados, que representan la peor etapa de la administración de justicia del país, en definitiva, habremos retrocedido otros 10 años. Porque así como estamos buscando los mecanismos de ver cómo podemos, sin cambiar la constitución política del Estado, estructurar un nuevo sistema judicial en el cual no exista la elección de los 2/3 para ser ministro de la Corte Suprema y luego que vaya a una votación electoral, sino que sea por los méritos y por capacidad. Y se está tratando de estructurar una nueva visión, una nueva política de elección de las autoridades. Resulta que lo primero que se va a hacer
es titularizar y es institucionalizar a todo lo peor de la lacra masista en materia judicial que logró incrustar el MAS en los últimos 10 años. ¿Y cómo lo estuvieron estos jueces? ¿Por qué tanto tiempo fueron jueces interinos? Porque es mucho más fácil manejar a un fiscal departamental o a un juez cuando es interino, porque estas personas, con tal de mantenerse en su cargo, hacen cualquier cosa, simple telefonazo, y pueden perseguir a cualquier opositor o pueden hacer lo que imaginariamente se les ocurra a esta gente que no tiene la menor vergüenza de cómo maneja la administración de justicia. Para mí fue un retroceso. Seguimos retrocediendo en lo que implica la administración de justicia si a estos 489 jueces se los institucionaliza. No se estaría dando la oportunidad a que exista un nuevo proceso de institucionalización. Lo que debería ser, en vez de ser totalmente interna esa institucionalización, debería ser de carácter abierto. O sea, esos 500 espacios, aproximadamente 500 espacios, debería abrirse con una nueva visión a nuevas personas, a gente nueva que venga a renovar la administración de justicia, no se les vaya a dar la titularización. Eso me trae a mí a secuela otros temas que en verdad preocupan en demasía lo que está pasando en el país en la administración de justicia. La ASFI, que es la entidad que tiene que ver la autoridad de temas financieros, que García Linera simplemente les cambió. Antes eran la superintendencia de asuntos de temas financieros, de bancos, etcétera, etcétera. Le cambiaron, para decir que cambiaron, le pusieron la autoridad. Y eso fue lo único que le cambiaron, la única palabra. Pero a esta entidad pesada, esta entidad que no protege los intereses de los ahorristas en el país, porque simplemente ellos controlan a los que están regulados, pero no están mirando a todas las grandes estafas que están pasando por temas financieros. Uno de los temas financieros que a ustedes les va a llamar profundamente la atención, y por eso les digo, y quiero hablar de ese tema con ustedes, que tengan mucho cuidado con el tema de sus inversiones. Primero, porque ustedes están viendo que la justicia no garantiza, no da una seguridad jurídica por una inversión. Y en caso de que exista un error, un equívoco o exista cualquier situación complicada, la justicia no va a llegar para darle una solución a su pésima, mala o buena decisión que usted tome en tema de inversión o de ahorro, etcétera, etcétera. Existe una cooperativa que se llama El Buen Samaritano. Cooperativa que el año 2009 ya tenía un déficit de 32 millones de dólares. En el 2009 la ASFI le da su documentación, su certificado de adecuación, sabiendo ya en el año 2009 que tenía una pérdida de 32 millones de dólares. Fíjense, el 2014 tenía 34 millones de pérdida. El 2015, 91 millones de pérdida. ¿Saben cuántos son los ahorristas de la cooperativa Buen Samaritano? Eran o son 45.000 bolivianos, 45.000 personas, 45.000 ciudadanos que sus ahorros fueron a depositarlo. ¿Y por qué lo depositaron? Porque el gobierno de Evo Morales, la ASFI y todas las entidades encargadas de vigilar, de supervisar, no hicieron absolutamente nada cuando la cooperativa El Buen Samaritano empezó a hacer una campaña millonaria, una campaña publicitaria, anunciando que daba altísimos intereses. Cuando un banco, una entidad financiera, empieza a hacer grandes campañas con la finalidad de dar grandes intereses, empiezan a sospechar. La cuestión que esta entidad, después que le dio la certificación de adecuación, ahora se hizo la tonta, no tiene nada que ver. Van como 13, 14 años de conflicto judicial, han cambiado 5 fiscales y ha habido de todo lo que se puede imaginar. Pero los 91 millones de dólares no aparecen y siguen libres los responsables que estafaron a 45.000 bolivianos.
Lo propio que pasa con Acro 7, que se llega entre 5 a 10 millones de dólares la estafa que hizo, y también la ASFI se lavó las manos. Hasta el día de hoy los hermanos Vera Hurtado están prófugos, no se los encuentra en ninguna parte del país. Se tiene información de que están fuera, pero hasta el momento no existe ningún resultado fehaciente. Entonces, nadie en lo absoluto protege la inversión. Y lo más penoso de todo, que tampoco lo hacen las entidades y las autoridades destinadas por ley a hacerlo. La Fiscalía General del Estado ha impartido una serie de instructivos a todo el país de cómo se deberían recibir las denuncias. La forma de recibirse una denuncia se encuentra establecido en el Código Penal en el artículo 284, 285 y 286, que simple dice que toda persona que tenga conocimiento de un hecho penal tendrá la posibilidad de ir a la policía o a la fiscalía, ir y decir: he visto o tengo conocimiento de este hecho, y pide que se investigue. En ninguna parte de esos artículos señala que hay que llevar pruebas, señala que hay que llevar evidencias, señala que hay que llevar fotografías, que hay que llevar documentos. No, simplemente dice: admitida la denuncia. Es más, dice inclusive que el denunciante no será parte en el proceso. Y también dice que el funcionario público que no denuncie será sancionado disciplinariamente. Hasta el día de hoy conozco a jueces que reciben pruebas falsas, como un caso que conozco, en el cual han recibido facturas falsas para un descargo, y se le pidió a la jueza y se le dijo: señora jueza, esto es falso lo que le han presentado, convoque al Ministerio Público. Jamás he visto que un juez haya tenido el valor civil de denunciar a la Fiscalía la comisión de un delito que le pasa en su propio juzgado. Fíjense. Pero seguimos en el tema. La Fiscalía está en la obligación de recibir toda denuncia e investigarla. Resulta que aquí la Fiscalía en Santa Cruz se ha dado el lujo de recibir las investigaciones que le interesan. Yo he hablado personalmente con el fiscal departamental hace aproximadamente unos 6 meses y le mostré mi preocupación respecto a un caso en específico y otros casos de que tenía a 2 funcionarias destinadas en una unidad de análisis que le llaman, entre comillas, que analizan lo que les conviene, y lo que les conviene reciben. Si viene de una recomendada por el MAS, si viene recomendada por un diputado del MAS o un militante del MAS o alguien del MAS, inmediatamente entra como por un tubo. Pero si viene por la persona que quiere tener acceso a la justicia, quiere denunciar o quiere desarrollar, empiezan a analizarla. Y resulta que la tienen que analizar como si ya fuera una denuncia lista para un juicio oral. Piden pruebas, lo que no pide, exactamente no señala el Código de Procedimiento Penal. Y lo más extraño de todo es que inclusive si nosotros lo hemos denunciado a ellos, a estas 2 personas, se la denuncié al fiscal departamental, que se hizo el que llamó por teléfono, etcétera, etcétera. No hizo absolutamente nada. Hasta ahora no sale ninguna resolución sobre una denuncia que hemos presentado hace 17 meses, seguramente por los intereses que están involucrados. Pero sin embargo hay casos, si mañana Rómulo Calvo se tropieza y comete cualquier cosa sencilla, a los 5 minutos la denuncia está admitida y ya está con audiencia cautelar para el día siguiente. Pero en el caso de la Administración de Justicia, de la gente común y corriente que quiere denunciar estafas, que denuncia cualquier tema complicado de carácter patrimonial, tiene que pasar por esa unidad. Y esa unidad, que no es nada transparente, es un lugar enigmático donde tardan 4, 5, 6, 10 días en resolver como si ya fuera una sentencia, rechazando la denuncia y protegiendo a los delincuentes. Lo que están haciendo esa unidad de análisis, porque este video se la voy a mandar al fiscal departamental, es estar protegiendo a los delincuentes, están promoviendo la injusticia, generando impunidad. Sin embargo, el caso Nayar no avanza. Cada vez, fíjense, es mayor la vergüenza del caso Nayar. En vez de que avance y se esclarezca este hecho, aparecen más y más misterios.
En el caso Nayar, delante de los fiscales, un mayor de policía involucrado en el caso llamó al ministro de gobierno, llamó al excomandante de la policía, llamó al comandante general de la policía, eso lo dice el propio El Deber, agarra y dice, delante de los fiscales llamó y ninguno de los fiscales lo aprendió por obstaculización, ni por perturbar la administración de justicia, ni nada por el estilo. La sumisión del Ministerio Público al MAS es asquerosa, es vergonzosa. Y en Santa Cruz, la verdad, la situación es penosa. De nada sirve presentar denuncias aquí en Santa Cruz si lo primero que hacen es rechazártela. Solamente la que les interesa a ellos, en las cuales ellos tienen conveniencia, es en el momento en que ellos agarran y la reciben. Vamos a presentar una nueva denuncia en contra de estas personas, pero resulta que si presentamos una denuncia por corrupción en no recibir denuncias, por incumplimiento de deberes en no recibir denuncias, en no admitirlas, ellos son las mismas que se ponen a rechazarlas. El acceso a la administración de justicia es cada vez más difícil en Bolivia. El proceso de retroceso general en cuanto a la administración de justicia es desesperante. La gente, ustedes podían haber visto unos días atrás, una señora se arrodillaba ante la jueza indolente donde le pedía justicia. Lo que más pide la gente es justicia, y si el MAS se va a caer más temprano que tarde, y los jueces y los fiscales, va a ser por el tema del hambre y la necesidad de justicia, la ansiedad de justicia que tiene el pueblo boliviano. Entre tanto, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando por transformar esta justicia. No puedo quedarme con un mensaje que solamente describa lo que está pasando. Hay que seguir en esa línea. Sin embargo, me preocupa que la gente pobre no tenga acceso a la justicia. La gente que quiere resolver su problema no tenga acceso a la justicia. Uno de los casos más preocupantes, a mi criterio, es el caso Nayar. Pero, porque el caso Nayar ha demostrado de que la FLN distribuye chalecos y armas para matar a sus propios policías y los policías ni siquiera se han inmutado. Ha pasado de todo y hasta el día de hoy solamente existen 2 o 3 detenidos. Policías no hay detenidos. Las balas decían que eran de uso de la FLN. Entonces, hasta el día de hoy no se esclarece ese hecho. Entonces, si no se esclarece tremendo hecho que involucra a la familia policial, ¿qué se va a poder esclarecer del conjunto de la ciudadanía simple de este país? Yo creo que debemos seguir trabajando. Ahora, yo lo que les pido al conjunto de los ciudadanos, a la ciudadanía boliviana, tengan cuidado con sus inversiones, tengan cuidado con la forma en que manejan sus recursos económicos, porque no existen entes en este momento del Estado que le garanticen que por medio de un proceso legal ante el Ministerio Público, ante la policía y peor ante el Poder Judicial puedan poder recuperar sus bienes. Antes de comprar una casa aquí en Santa Cruz, deben verificar 10 veces, porque aquí Derechos Reales es la isla de la fantasía para el tema de que aparece un bien inmueble con otra anotación preventiva, con otra suplantación de partida computarizada, y ni qué decirles, creo que por acá tengo inclusive poderes donde van a firmar a las notarías. Este es el caso de una notaría pública número 68, un poder que firma una persona que murió hace 10 años, lo firmó hace 4 meses. O sea, cuiden sus inversiones, asesórese, verifique 10 veces antes si va a comprar un bien inmueble.
si va a hacer alguna inversión, porque no existe seguridad jurídica para nadie. Obviamente, a menos de que usted tenga alguna afinidad con el gobierno o sea parte del gobierno, seguramente que la va a tener y su dinero se va a reproducir en millones. Pero mientras usted sea un hombre honrado y un hombre que quiera trabajar honestamente y quiera invertir honestamente, la verdad, usted está viviendo en un lugar donde está caminando sobre una terrible, delgada línea roja y viviendo en equilibrio, sabiendo que a ambos lados, ninguno de los que lo tienen que defender lo van a proteger. Nos vemos mañana. Muchas gracias.